Bien, vamos a hablar entonces acerca de la clasificación de las funciones complejas. Y vamos a comenzar con una función supremamente importante que es el hecho de la función exponencial. Vamos a comenzar manifestando que este es el desarrollo para la expansión en serie de Taylor, que ya conocimos en un curso de sucesiones y series, donde vemos que la potencia de Euler, la potencia n o a en este caso, se puede ver como una suma infinita de los términos a la n sobre el factorial de n. Pero vamos a suponer que nuestro exponente a toma la forma del número complejo i por teta. Haciendo la respectiva sustitución, pues nos quedaría una suma infinita en la variable i por teta. Es decir, la enésima potencia de i por teta sobre n factorial sería la suma infinita de esta expansión. Al hacer el desarrollo, pues vamos a ir obteniendo a medida que iteramos a n, cuando n vale 0, cuando n vale 1, pues vamos obteniendo desarrollos como son los que podemos ver aquí para n valores, y al hacer una organización de los términos, es decir, separar la parte real de la parte imaginaria, nos va a quedar la siguiente expansión, que es la que vemos acá, para términos pares, y la parte imaginaria para términos impares. Siendo así las cosas, pues el desarrollo de esa suma se puede expresar en forma compacta como una serie o una suma infinita, ¿sí? De los términos de, si ustedes observan, los exponentes de teta son pares, sería 2 a la n, y la parte del denominador es el factorial de términos pares, sería el factorial de 2n, y vemos que los signos se alternan, hay negativos, hay positivos. Para eso necesitamos el factor de corrimiento menos 1 elevado a la n. Lo mismo sucede que podemos adaptar la forma, digamos, compleja, la parte imaginaria de esta expansión compleja, y si analizamos los exponentes de teta, son impares, tendrían la forma 2n más 1. También los signos se alternan, tendríamos que utilizar un factor de corrimiento menos 1 a la n, y los denominadores también son impares factoriales. Por lo tanto, la expansión de e a la i por teta se puede ver como la suma de esas dos sumas infinitas. Siendo así las cosas, pues nosotros ya sabemos por el curso de sucesiones y series que esta suma te representaría coseno del ángulo y esta otra suma te representaría el seno de ese ángulo. En pocas palabras, e a la i teta es igual a coseno de teta más i por el seno de teta, que esta es la fórmula universal que conocemos como la famosa fórmula de Euler, ¿sí? Bien, si nuestro número complejo z tiene la forma x más y veces y, si vamos a calcular el exponencial de esa expresión, pues tener e a la x más y veces y lo puedo ver como e a la x multiplicado por e a la y veces y. Recordemos que en la fórmula general tenemos la unidad imaginaria por cualquier otra variable, en este caso pues sería teta, y tiene la forma de coseno de la variable, en este caso teta, más y veces por el seno de la variable. Repito que en este caso es teta. Sin embargo, adoptar la misma expresión para la variable y simplemente es reemplazar donde está teta por y. Me quedaría e a la x, que multiplica a coseno de y más y veces por el seno de y. En pocas palabras, si z es un número complejo en la forma x más y veces y, el exponencial de Euler a la z tendría esta expresión. Algunas propiedades que son interesantes conocer que se aplican para la exponencial de Euler, como es el caso de e a la z más w, siendo z y w números complejos, podemos verlos como e a la z por e a la w. Si z es de la forma x más y veces y, pues el módulo de z es igual a e a la x, a la parte real solamente, a e elevado a la parte real. Y el módulo de e a la i por y es igual a 1. Sería interesante probar esa propiedad, luego la vamos a probar. Tener e elevado a la menos z es lo mismo que tener la potencia inversa de e a la z, que es lo que vemos aquí. Tener potencia de una potencia, Euler elevado a la z, y eso elevado a la n es tener Euler elevado a la n veces z. Bien, pues mirar algunas propiedades. Por ejemplo, miremos el hecho de esta propiedad
que nos la propiedad 2, que si z es el número en la forma x más y veces y, pues realmente eso es e a la x. Pues si aquí tenemos la forma compleja, basta con reemplazar, calcular el módulo, z es en la forma x más y veces y, ya sabemos e a la x más y veces y, ¿a qué es igual? A e a la x coseno de y más y veces seno de y. Como le vamos a hallar el módulo a eso, tomamos la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Recordemos que esto me va a quedar e a la x elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, al aplicar la distribución o la propiedad distributiva de la radicación, y como e a la x al cuadrado es un factor común, pues, y cancelar el 2 con el índice del radical, el exponente, es decir, al hacer la separación, se cancelaría el exponente con el índice de la raíz, es que me resulta e a la x. Lo demás sí, lo dejamos dentro de la raíz, me quedaría la suma de coseno cuadrado del ángulo y más seno cuadrado del ángulo y sabemos por fórmula fundamental de trigonometría que esa suma de cuadrados me da 1. De allí las cosas que el módulo de e a la z es e a la x por la raíz cuadrada de 1, que eso sabemos que me da 1, multiplicado por e a la x me lo deja como e elevado a la x. Esta fórmula es muy conocida, e a la i por pi. Vemos que e a la i por pi es sabemos que i por pi lo puedo ver como 0 más i por pi. Entonces al hacer la separación es tener e a la 0 más i por pi. Esto es tener e a la 0 por e a la i por pi. Es la fórmula que estamos viendo aquí. Sería e a la 0 por e a la i por pi, que sería coseno de pi más i veces por el seno de pi. Sabemos que el seno de pi es 0 y coseno de pi es menos 1. E elevado a la 0 es 1 y 1 multiplicado por menos 1 sería menos 1. De allí que esta expresión que está negativa pasa a sumar. Es la fórmula más conocida y la más famosa de Euler. E a la i por pi más 1 es igual a 0. Bien, para finalizar nuestra función exponencial compleja, pues basta con que ustedes en casa puedan verificar que estas expresiones pues sí se cumplen. El módulo de e a la i por pi es igual a 1 y el conjugado de e a la i por pi es, básicamente se puede ver como la siguiente expresión. Es decir, verificar que el conjugado de e a la i por pi, a la i por teta, perdón, se puede ver como e elevado a la menos i teta. Eso es lo que hay que demostrar y lo que hay que probar. Bien, finalmente hay que decir que como aplicaciones la función exponencial es periódica, de periodo 2 pi por i, y hay que decir que lo que hace es una transformación. Eso hace la función exponencial, es una transformación. Por ejemplo, lo que hace es tomar cualquier banda horizontal, ¿sí? Del plano complejo, y lo que hace es transformarla en todo el plano complejo sin incluir el origen. O en su efecto puede tomar una recta en el plano complejo y transformarla en una espiral, como podemos ver allí, o en su efecto transformarla en una circunferencia. De eso se encarga y esas son las aplicaciones de la función exponencial compleja.